bienvenido nuevamente a su programa de Habitante Ciudadano, donde es un espacio para personas como usted y como yo que quieren cambiar nuestro país. Un espacio donde nosotros resaltamos la importancia del involucramiento y la participación ciudadana para esos procesos que tienen relación con las instituciones del Estado que van a incidir en nuestra vida diaria. Esta noche me acompañan a mí Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, y Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional, su servidor Luis Pedro Álvarez, también del Movimiento Cívico Nacional, y esta noche en la conducción del programa. Alejandro, específicamente en el proceso de elección de Fiscal General de la República, que ha tenido pues obviamente mucha relevancia y mucha cobertura mediática, tal vez nos puedes comentar un poquito sobre cuáles han sido, ahora que ha avanzado ya el proceso, las principales reacciones de las personas que han sido actores dentro de este proceso. Pues Luis Pedro, Ramón, buenas noches. Hemos visto dos momentos. Uno de ellos es antes de las votaciones, antes de las calificaciones y de las votaciones, en donde hay muchos de los actores de la sociedad civil que estuvieron siguiendo el proceso, que están de acuerdo en cómo se dio, pero que quizás al momento de la calificación y de las votaciones ya no están tan de acuerdo, ya no se logran decidir si fue bien hecho o no. Entonces realmente lo que hicimos fue salir a la calle y le preguntamos a algunos de los principales actores de este proceso, como ciudadanos y como representantes de agrupaciones ciudadanas, qué opinan del proceso en general y también qué funciones o qué acciones debiera de tomar al inicio de su periodo el próximo fiscal general. Entonces, si quieren, vamos a las entrevistas. Ha sido un proceso también ahora, digamos que se ha ido alargando por un conjunto de acciones legales, digamos que se ha ido interponiendo, pero yo diría fundamentalmente ha sido un proceso muy interesante en donde otra vez se ha probado, digamos, la importancia que tiene la movilización y la activación de la sociedad civil. Indiscutiblemente es un proceso político. Es un proceso que tiene como varios escenarios. Un escenario es el que se dio, digamos, en la comisión de postulación. Otro escenario es ahora en la etapa que se está viviendo a nivel de la decisión de que está aquí en la Corte de Constitucionalidad. Otro escenario es el definitivo en la presidencia de la República, ¿no? Pero también hay un escenario de pronto poco visible, pero que finalmente es determinante, que tiene que ver con el conjunto de negociaciones que se dan, digamos, para poder impulsar candidaturas y esto. Es esa parte donde creo que como sociedad civil se ha jugado un papel, me parece clave, fundamental, también de enseñanzas, de procesos, de cosas que se han hecho, de que de pronto hay que mejorar, que hay que fortalecer y que nos servirán como impulso para las siguientes elecciones que vienen, del Contralor General de la Nación y fundamentalmente de esta nueva, de la Corte de Constitucionalidad, que es de pronto el proceso clave. Sobre este proceso no tengo opinión. Solo quiero decir que estoy acá en esta audiencia de la Corte de Constitucionalidad porque estamos muy a favor de instituciones fuertes y especialmente en el sector de justicia. Pues realmente ha sido un proceso accidentado, pero creo que estamos ya pendientes de unos últimos plazos y esperaríamos que el señor presidente a su regreso de España, de Europa, esté definiendo de la lista de 6 candidatos el que vaya a ser designado. Hay un proceso ahorita digamos, intermedio, que está apegado a derecho, pero creo que todo el proceso sí nos trae a colación el reto de repensar los procesos que la misma Constitución establece, pero también para eso conocer cuáles son las alternativas. Me parece que es poco responsable solamente admitir que este proceso pues necesita modificaciones y no tenemos todavía una alternativa definida, sino que tenemos que estudiar experiencias de otros países, legislación comparada y luego ir haciendo una propuesta que pueda definir si este sistema que da gran peso a la academia no opera, con cuál nos vamos a ir. Es muy complejo analizar desde un solo punto de vista el proceso de elección de fiscal general, de manera que nosotros optamos por aventurar el análisis por la línea de que hubo luces y sombras, que ha habido luces y sombras. El Movimiento Pro Justicia no comparte la opinión de sectores que creen que el proceso fue absolutamente viciado, para nada. Nosotros creemos que el proceso tuvo
aspectos muy positivos que es necesario rescatar. Hubo en casi todo el proceso, un apego bastante estricto a lo que establece la Ley de Comisiones de Postulación y lo que dice la Constitución Política de la República, pero nos encontramos con el problema de que hacia el final del proceso, cuando ya fue necesario ver si se discutían las tachas o no, las denuncias de impedimento, si se discutía o se pronunciaban sobre la honorabilidad de los aspirantes, ahí, en ese momento, la comisión de postulación no quiso hacerlo, eludió la responsabilidad y ahí incumplió con el espíritu de la Constitución y de la Ley de Comisiones de Postulación. Así que fue necesario, vía judicial, enmendar la situación, y fue así como podemos hablar de que el proceso tuvo dos fases realmente, la normal y ordinaria, que incluyó momentos oscuros, por así decirlo, como el momento en el cual se dividieron en ternas y calificaron a los aspirantes sin que nosotros supiéramos, sin que nadie supiera cuáles fueron los criterios para establecer esos punteos. Y otro momento cuestionable es cuando pasaron a integrar la nómina sin haberse pronunciado, sin haber abordado el tema de la reconocida honorabilidad y sin haber discutido y estudiado las denuncias de impedimento presentadas y las pruebas de descargo. Esos dos momentos fueron verdaderamente determinantes para tornar cuestionable un proceso que había venido bien. Entonces, ese último momento fue cuando cometieron los errores y en donde incurrieron de alguna manera en la violación al espíritu de la Constitución y de las leyes. En la segunda parte es cuando ya tienen que enmendar eso y discuten. Ellos cumplen a cabalidad, cumplen la forma de lo que ordena la juez, de lo que ordena la Corte de Constitucionalidad, y lo que muchos cuestionan ahí es que si bien cumplieron con la formalidad, en el fondo no quisieron cambiar para nada las decisiones que ya habían tomado de manera cuestionable en la primera parte del proceso. Yo creo que lo que una primera función, una tarea central del nuevo fiscal es cabalmente tomando